Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Panóptico Social. Recuerden visitarnos en nuestra página principal que es www.panopticosocial.com. También estamos en facebook.com/Panóptico Social y por medio en Twitter en @panópticosocial.com. El día de hoy nos encontramos en la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria de la UNAM y pues bien, el día de hoy nos acompaña mi compañero Esteban, mi compañero Gonzalo que está en cámara, y Esteban va a hacer la introducción del tema de hoy y nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, Kalash. Bueno, pues como ya lo mencionó Kalash, estamos aquí en la Facultad de Psicología porque desde que iniciamos el proyecto les comentamos que íbamos a hacer algo transdisciplinario, multidisciplinario, y bueno, en aras de tener una mayor perspectiva y un mayor entendimiento de la sociología, pues estamos visitando diferentes recintos universitarios. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante para nosotros los sociólogos. Vamos a hablar de las representaciones sociales, que es un tema que hemos venido observando, que ha causado algunos comentarios dentro de ustedes y nos han pedido que hablemos del tema. Haciendo caso a sus peticiones, el día de hoy vamos a entrevistar al doctor Alfredo Guerrero Tapia. Muchas gracias por estar aquí y aceptar la invitación y por toda esta amabilidad que nos ha brindado, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a Panóptico, a ustedes por la invitación. Alfredo Guerrero Tapia es licenciado, maestro y doctor por la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha impartido cursos durante 35 años a nivel de licenciatura, maestría y especialidad sobre procesos básicos de la psicología, psicología educativa, social y del trabajo en la UNAM y otras universidades del interior de la República. Fue integrante del Grupo Internacional de Investigación sobre Imaginarios Latinoamericanos, adscrito al Laboratoire Européen de Psychologie Sociale, que encabeza el Dr. Sergei Moscovici, perteneciente a la Maison des Sciences de l'Homme, en París, Francia. Fue coordinador del Diplomado Internacional México-Cuba sobre Diagnóstico Psicolaboral, Facultad de Psicología, Universidad de La Habana. Ha publicado más de 30 artículos en revistas nacionales e internacionales especializadas, 8 capítulos en libros especializados nacionales y 2 libros, uno de ellos en coautoría con Denise Jodelet, Develando la Cultura, Estudios en Representaciones Sociales. Ha participado en comités editoriales en Psicología Social, Revista Internacional de Psicología Social, Revista Electrónica Cultura y Representaciones Sociales, que edita el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Miembro de comités científicos en eventos internacionales y nacionales de psicología. Articulista del periódico Excelsior de 1985 a 1987, subdirector de Evaluación, Dirección General de Participación Ciudadana, Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno del Distrito Federal, coordinador académico del Programa de Integración, Universidad de la Ciudad de México, posteriormente Universidad Autónoma de la Ciudad de México 2006. Actualmente es jefe de la División del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Sus líneas de investigación actuales versan sobre los imaginarios latinoamericanos y las representaciones sociales en los campos de la cultura y las transformaciones sociales, así también en las teorías de la complejidad. Bien, pues para iniciar, doctor, no sé si pudiéramos empezar haciendo un pequeño andamiaje, un pequeño marco teórico o estado del arte, donde empecemos a entender, tal vez desde diferentes autores y desde diferentes perspectivas, que vamos a entender como el fenómeno de la representación social, es decir, cómo empieza a evolucionar el fenómeno, cómo llega a conceptualizarse ya como tal, como el día de hoy, que vamos a entender como representación social, y posteriormente vamos a hablar de algunos otros tópicos. Muy bien, vuelvo a dar las gracias por la invitación a Panóptico y a todos ustedes que nos van a estar viendo y escuchando. Efectivamente, las representaciones sociales es una teoría que nace propiamente en la psicología, pero que se ha extendido a otras disciplinas. El origen, cabe mencionarlo, tiene lugar con la publicación del libro de Moscovici en 1961,
el psicoanálisis, su imagen y su público. Ahí, en esa obra, que es el resultado de una investigación de cerca de 10 años, fue parte también de la tesis doctoral del doctor Moscovici, se examina el psicoanálisis, pero no en términos de su estructura teórica, sino del impacto que esta teoría había tenido en la sociedad francesa. Con esta publicación en 1961 se inaugura, digamos, esta teoría de las representaciones sociales. Ya antes se hablaba de las representaciones colectivas, Durkheim hablaba de ello, es una de las fuentes que también inspiró a Moscovici a llevar esta teoría. Hay varios antecedentes, pero como todos ustedes saben, encontrar un antecedente directo en alguna teoría, por lo menos en la psicología social, es difícil. Aún el propio autor Moscovici, cuando hace un recuento de esto, pues él también habla de diferentes influencias, ¿verdad? Hay todo un ambiente, una atmósfera. Entonces, no es fácil decir, bueno, pues es que el antecedente inmediato es Lévi-Brühl, por ejemplo, o Piaget, o Durkheim. Es lo que se vuelve casi como una historia oficial, pero realmente en todo antecedente de cualquier teoría, sea sociológica o de psicología social, antropológica, está siempre en una maraña, ¿verdad?, de influencias, y claro, en un momento intelectual del cual también yo podría decirles en el que surge la teoría. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente queda un ambiente en Europa de mucha confusión teórica, ¿verdad? Y en el caso de la sociedad francesa, la adopción por muchos de los grupos, no nada más de intelectuales, sino de la propia sociedad del psicoanálisis, es un hecho que llama la atención a Moscovici. O sea, ¿por qué la teoría del psicoanálisis había enraizado tan profundamente en la sociedad francesa? Eso le llama la atención, y son los años de la posguerra, los años 50. Todo mundo hablaba del psicoanálisis, sabía del psicoanálisis, y él realiza una investigación para ver de qué manera esta teoría estaba presente o cómo se concebía por los diferentes grupos. Estudia 12 grupos, estudiantes, religiosos, intelectuales, amas de casa, etcétera, y lo que descubre es que cada uno de estos grupos pues tiene una imagen, una representación particular del psicoanálisis. Por ejemplo, si para los eclesiásticos el psicoanálisis era una teoría del demonio porque hablaba de la sexualidad, pues para los partidos políticos es una teoría burguesa, ¿verdad? Mientras para ciertos intelectuales era una teoría liberadora. Entonces, el psicoanálisis como teoría tenía una diferente percepción según el grupo de que se tratara. También Moscovici estudió ampliamente la prensa, lo que se decía durante esos años del psicoanálisis, varias revistas científicas, y pudo configurar, digamos, todo un conocimiento de la manera como la sociedad francesa percibía y había asumido el psicoanálisis. Entonces, en este reporte que hace en este libro de El psicoanálisis, su imagen y su público, aparecido en 1931, pues ahí queda fundada la teoría de las representaciones. Estamos hablando de una teoría que tiene cerca ya de 50 años y que llama la atención porque es de las pocas teorías en psicología social que ha durado tanto tiempo. Ninguna otra ha durado tanto tiempo, pero igualmente ha sido una teoría que ha evolucionado y que impactó a otras disciplinas. En esta evolución de la teoría podemos identificar como 3 etapas. La primera, que va de 1961 hasta 1971 aproximadamente, donde nadie hablaba de las representaciones sociales después de publicado el libro de Moscovici. A esto le llaman un periodo de latencia, ¿verdad? Casi 10 años,
Y después empiezan las primeras investigaciones experimentales con un grupo de investigadores, Jean-Claude Abric, que empiezan a investigar la estructura de la representación. Y de allí se empieza a difundir la teoría en muchos países. Quiero decirles que son años de mucha producción. Hay la génesis de dos tendencias, una que piensa, digamos, conocer la estructura de la representación, y otra tendencia que se le llama genética, que trata de descubrir cuál es la génesis de las representaciones. Cuando hay un objeto nuevo, un suceso nuevo, cómo se gesta la representación social. Y así hay una gran productividad, se difunde por diferentes países y también es retomada, aquí lo importante, por otras disciplinas como la sociología, la antropología, las ciencias de la comunicación, la pedagogía. Varias disciplinas empiezan también a retomar este concepto. Desde luego que en cada disciplina tiene su particular historia, ¿verdad? En sociología pues no fue retomarla de una manera directa, lo mismo que en la antropología. Ahí se fusionan también otros conceptos importantes que van a dar lugar a una diversidad también de aproximaciones al fenómeno de la representación social. Pero yo sí quiero resaltar que pues el origen es dentro de la psicología social, es por Moscovici, y luego hay una difuminación, ¿verdad?, de la teoría. Aquí quiero hablar ya de una segunda etapa. En 1997, Denis Jodelet publica un libro sobre las representaciones sociales, donde hace un recuento de todos esos años de investigación. Ahí ella reconoce que la teoría es una teoría en expansión. Estamos hablando un poco más de 11 años, ¿verdad? O 12, 1997. Una teoría en expansión que tiene como características la transversalidad, es decir, que está presente en otras disciplinas como la antropología, vuelvo a repetir, la sociología, las ciencias de la comunicación, la ciencia política también. Muchas de las disciplinas sociales retoman este concepto. Otra característica que dice ella en ese recuento que hace en 1997 es que la teoría, además de estar en expansión, es una teoría transversal y una teoría compleja. Es decir, que se ha nutrido también de otros conceptos, aunque mantiene, digamos, los principios básicos del fenómeno de la representación, y eso da lugar a que sea una teoría compleja. Ese recuento yo lo considero como una segunda etapa, y una tercera etapa son los años actuales, ¿verdad? Casi después de 40 años, un balance de la teoría se presenta en los siguientes términos. El año pasado vino aquí a darnos una conferencia el doctor Luis Michel Rouquet, que ha sido también uno de los investigadores importantes en la corriente estructural de la representación social, y él haciendo un balance pues riguroso, ¿verdad?, tomando en cuenta los eventos internacionales, el número de publicaciones, el tipo de problemáticas discutidas, etcétera, etcétera. Él nos decía que la teoría entraba en un receso, o en una recesión, dijo él, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que llegaba en un momento ya no de auge, sino de cierto, digamos, de cierto cuestionamiento, porque durante todos estos años evidentemente que ha habido muchos detractores de la teoría, muchos cuestionamientos, pero la teoría siempre salió vigente, salió adelante, ¿verdad?, a todos esos cuestionamientos que se hicieron desde el interior de la psicología social como desde el exterior, desde otras disciplinas. Y sin embargo, pues la teoría se mueve. Moscovici reconoce, ¿verdad? Él no es un defensor a ultranza de la teoría, pero como dice él, pero es algo que al haber sido creada por él,
pues siempre ha estado interesado. Por ejemplo, la relación de la representación social con conceptos como el hábitus, como el imaginario, son cuestiones polémicas que en la actualidad todavía están en discusión. Entonces, estamos en una tercera etapa donde la teoría entra en relación con otros conceptos, con otras teorías, y que se genera una polémica fuerte que estamos viviendo en la actualidad sobre la propia constitución de la teoría. Pasaría en este primer acercamiento que hago a decir que el fenómeno de la representación social tiene que ver con la manera como los grupos dentro de la sociedad se apropian, digamos, perciben su realidad. La representación social es un fenómeno que no puede entenderse fuera del pensamiento social. Y el pensamiento social en una relación muy directa con la acción social. Aquí obviamente también está toda una relación con toda la teoría de la acción social, ¿verdad? Sí. Pero el asunto es que el fenómeno es un fenómeno que tiene que ver, también se le llama una teoría del sentido común, tiene que ver con el sentido común, es decir, con aquel conocimiento que los grupos sociales desarrollan para poder comunicarse en el cotidiano, en la vida cotidiana, y también para poder asimilar conceptos, nociones que muchas veces son complejas, ¿verdad? Son traducciones que hacen para poder ponerlas en un lenguaje y poder comunicarse y poder entenderse. Ese tipo de aspectos del fenómeno de la representación, pues sigue existiendo. Desde cualquier punto que se le mire, ahí está. Es decir, es un fenómeno que se da y que cuando aparece una circunstancia, un fenómeno nuevo, pues, o un concepto nuevo, pues los grupos sociales lo asimilan, lo procesan, lo traducen y pueden entonces apropiarse y poder comunicarse con los demás y poder actuar en función de eso. El fenómeno existe. Ahora, si las realidades cambian, pues definitivamente los procesos productores de pensamiento social, de los esquemas, cambian. Y entonces aquí uno de los grandes problemas a los que entra la teoría es justamente con las nuevas tecnologías de la información, con las imágenes y con la comunicación a partir de medios electrónicos. Esto ha abierto un cuestionamiento muy, muy grande al fenómeno. Obviamente la teoría tendría que dar cuenta, ¿verdad? Pero al fenómeno representacional. Estamos ante un mundo donde la imagen cobra una nueva fuerza, quizás por encima de la palabra. O la palabra, a través de estos medios, pues tiene una connotación muy distinta. ¿Cómo estará esto impactando, digamos, en las formas de conocimiento que tienen los grupos dentro de la sociedad? Pues es una cosa que está ahorita en debate y que se está cuestionando. Entonces, así como un primer acercamiento. Sí. Es muy interesante cómo podemos ver que este concepto, esta teoría en sí, pues es una construcción, ¿no? Ha sido una construcción durante muchos años y que también nos puede hablar, ¿no? Sobre de qué forma, por ejemplo, también las representaciones sociales se pueden cambiar geográficamente hablando o dependiendo del contexto de cada sociedad. Entonces, en nuestro caso, podríamos acercarnos un poco más al caso mexicano y cuáles son cómo se ha ido evolucionando estas representaciones sociales en México, viviendo o tomando en cuenta el contexto de violencia en el que vivimos el día de hoy. Sí, esto ya tendría que ver con el uso de la teoría, ¿verdad? En mi particular punto de vista y el manejo que yo he hecho de la teoría, pues es un uso crítico de la teoría. Un uso crítico, pero
considero que es una teoría que sí nos puede dar cuenta, obviamente no de todo el cambio social que está ocurriendo a nivel, digamos, de los imaginarios, de las representaciones en México, pero sí nos da cuenta de una parte de este fenómeno tan complejo que ha sido, digamos, los últimos 20 años en cuanto a las dimensiones de la cultura y el pensamiento en México. Por ejemplo, referido a la violencia del doctor Massí, en México en los últimos 30 años, pues ha habido una transformación radical de los imaginarios sociales y por lo tanto de muchas representaciones sobre los objetos de la propia vida cotidiana. Por ejemplo, la representación de la democracia, ¿sí? Con todas las transformaciones que ha habido, desde luego que ha habido cambios. Hay estudios, esto también quiero decirlo entre paréntesis, la teoría de las representaciones sociales se ha utilizado para comprender una serie de fenómenos en el campo educativo, en el campo clínico, en el campo de la salud. Se han estudiado fenómenos como la democracia, el VIH y el SIDA, VIH, el VIH, fenómenos como la infancia, conceptos como el cuerpo, una variedad en distintos campos. Sí. Entonces, la violencia también, en el caso de México, se empezó a estudiar desde la teoría de las representaciones sociales con un grupo de investigadores a principios de este siglo, o sea, a fines de los 90s. Se diseñó un programa también alentado por Denis Jodelet, donde había investigadores de la Universidad de Guadalajara, de Puebla, de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la UAM. Eran años en donde pues la violencia existía, no en los grados que existe hoy, claro. Y se empezó a desarrollar el programa. Desgraciadamente nunca se logró hacer una investigación conclusiva. Se quedaron como acercamientos, hay algunos reportes, y fuera de eso yo no conozco alguna otra investigación digamos sistemática sobre el fenómeno de la violencia. Sin embargo, lo que puedo decir es que desde este enfoque, actualmente con el grupo, un grupo de estudiantes aquí en CEUN, tuvimos un acercamiento sobre la representación social, más que de la violencia, de la agresión y de la paz. Y aquí lo que puedo decirles, de acuerdo al procesamiento que está haciendo de la información, desde luego que fue en población abierta de la Ciudad de México, ¿verdad? Con 3 grupos de edad. Pero lo que veíamos en datos preliminares es que el concepto de agresión está muy relacionado con el de violencia. No quisimos estudiar violencia porque ya había el antecedente que se relaciona directamente con la agresión, ¿verdad? Pero quisimos ver también su contraparte, la paz, la noción de paz. O sea, si no hay violencia, es que hay paz, ¿verdad? Y aquí estamos encontrando cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, que la noción se está moviendo, está cambiando, se vuelve muy abierta en sus significaciones. Por ejemplo, el concepto de agresión es relacionado de una manera muy amplia con muchos otros conceptos. ¿Esto qué quiere decir? Que la estructura se está moviendo, está cambiando. Esto es algo que cuando uno ve fenómenos sociales de largo aliento, o sea, no que ocurren en un momento particular, sino que ocurren durante un periodo, pues lo que se ha visto es que las representaciones se mueven, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es que esta representación de la agresión se está moviendo hacia una nueva estructura que no sabemos cuál sea. Y aquí lo distintivo es que en esta polisemia de la agresión
sí se ve que detrás de, digamos, cuando digo detrás es en términos conceptuales, ¿verdad? Detrás de las asociaciones que se hacen de la agresión es que está pensada en la producción de un otro, es decir, del alter. Agresión quiere decir ataque, quiere decir ¿qué otras palabras venían? Además de ataque, venían conceptos como violencia, odio, efectivamente, y que está refiriéndose a un otro que lo produce. Pero eso es muy contrastante con la noción de paz. La noción de paz está asociada directamente a amor, a un estado personal, de bienestar de la persona. Entonces no se está viendo la paz como engendrada por lo social. Entonces aquí hay un problema que ojalá y bueno, ya que logremos tener el dato más trabajado, pero ojalá y quienes desarrollan las políticas en contra de la violencia pudieran tomar en cuenta, o sea, si la violencia sí es generada por un otro y no se implica a la persona, pues eso, y la verdad es que estamos implicados todos. Sí. Y segundo, si la noción de paz es una noción individual y no está pensada en términos de una producción de ese otro, pues yo creo que estamos muy mal en términos del pensamiento social sobre este fenómeno de la violencia. Porque violencia, bueno, yo conozco muchos estudios sociológicos, jurídicos, incluso algunos antropológicos, y los psicológicos los estudios desgraciadamente se van al interior del individuo, pero en términos de una representación social, aquí podríamos ver que están ocurriendo movimientos en estas nociones que en lugar de coadyuvar, digamos, a posibles caminos distintos a la de la agresión, pues no están coadyuvando, sino al contrario, la representación se está moviendo hacia esquemas que van a naturalizar el fenómeno de la violencia. Y además, si esta es producida es una violencia estatal, porque eso es lo que estamos viendo, que es una violencia originada desde el Estado, pues entonces no hay manera no es previsible que en el corto plazo la sociedad marque un alto, ¿verdad? Y digan, oigan, pues lo que ustedes están haciendo no es por ahí, cuando se esté pensando diferente. Pero si se está moviendo la representación en ese alter y en ese ego, en ese yo, pues yo veo que difícilmente puede ocurrir una respuesta social contrapuesta, digamos, a lo que está viendo. Y por eso es que hay otros impactos en la violencia que llama la atención, ¿verdad? A diferencia de lo que ha pasado en otros países. Por ejemplo, la sociedad mexicana no está viviendo el duelo de los 30,000 muertos que ha habido. Pues es que eran narcotraficantes y sabemos que no todos. Entonces no hay un duelo, y al no haber un duelo quiere decir que no está procesando todos estos toda esta dimensión socioafectiva que puede dar lugar a la solidaridad y a la toma de conciencia. Hoy no se está viendo esto, pero efectivamente, volviendo un poco a lo que tú preguntabas, la sociedad mexicana en los últimos 30 años, pues dadas las transformaciones no nada más en la economía, ¿verdad?, sino en las relaciones sociales, en la vida cotidiana, pues está generando un movimiento en el pensamiento, que no necesariamente quiere decir un movimiento hacia nuevas configuraciones de convivencia, ¿verdad?, sino a lo mejor se están despertando pensamientos arquetípicos que fueron, digamos, en la época de la colonia y
después con la lucha de los liberales contra los conservadores, pues estuvieron muy presentes. Bien, pues yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa para entrar al segundo bloque y adentrarnos también un poco más al tema de lo que está pasando en México hoy en día. Enseguida regresamos. Pues me fui acercando a ciertas lecturas, o sea, culturalmente, qué es lo que me va llamando la atención, cómo lo voy haciendo, sin dejar de fuera los estereotipos o lo que nos venden los medios de comunicación, ¿no? Creo que eso ya es, ¿cómo se podría decir? Modismo, no te deja nada y aparte es vacío. Culturalmente puedes arrancar muchas cosas para formar tu identidad o saber qué opinas de varias cosas. Pues en un principio más que nada fue por ir en contra de las masas. Yo en un principio dije, pues a mí no me gusta, no me agrada y no quiero ser como los demás. Y pues de ahí empecé a decir, pues esto me gusta a mí, esto no, yo estoy de acuerdo aquí y allá. Nos han generado un estatus social demasiado falso, en el que vales más por lo que tienes, no por lo que eres. Porque te digo, todo está en función de quién tiene mejor poder o quién tiene mejores cosas. Bien, pues ya estamos aquí de regreso. Y bueno, en este segundo bloque, doctor, me gustaría que no dejáramos en balde lo que hemos tratado de decir, pero sí me gustaría que nos adentráramos más a esta representación social, tanto de la paz como de la agresión, pero también que fuéramos dimensionando un poco cómo desde la teoría se va dando esta explicación, ya que al menos nosotros en sociología siempre hemos visto una relación sujeto-objeto, pero de manera definida, ¿no? O sea, de manera aislada, incluso una cosa es el sujeto, otra es el objeto, y el mismo Moscovici, ¿no? Plantea y sugiere una nueva relación, porque a final de cuentas el sujeto es el que va a ir creando ese objeto dependiendo de las relaciones sociales, ¿no? Entonces no sé si nos pudiera hablar ahorita de cómo esa relación sujeto-objeto va ejerciendo una nueva manera explicativa para estos fenómenos de la paz y la agresión. Efectivamente, Moscovici inaugura un nuevo paradigma en la psicología social, en donde dominaba el paradigma de la relación sujeto-objeto. Y él dice, es una relación triádica. Está el sujeto, está el objeto, pero está el alter. Ese alter que puede ser alter o un alter ego. Entonces, en esta relación triádica es donde realmente se juega lo social. Ahí está, y no en una relación donde el objeto, en este caso de las ciencias sociales, pues son también sujetos, ¿verdad? Entonces, y no es de sujeto a sujeto, sino siempre en toda relación de sujeto-objeto, sea el objeto sujeto, siempre hay un alter. Y ese alter puede estar presente o no. Y es lo que también le da sentido a la representación social. En toda interacción social siempre está presente ese otro, que también hace como 6, 8 años hubo varios eventos para examinar la relación de la representación social y la alteridad. Esto es muy importante efectivamente para comprender el fenómeno de la violencia y de la paz. Hace un momento hablaba de que está presente el otro en términos de la agresión, porque es el que agrede, pero en términos de la noción de paz es una cuestión personal y no está el otro, lo cual quiere decir que no está pensando en que la paz también se construye, por un lado, y que la agresión, uno también es parte de ese fenómeno, no es que el otro me agreda, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con la construcción de la alteridad. ¿Cómo se está construyendo la alteridad en estas condiciones en México? Yo allí haría un análisis más complejo, digamos, moviéndome de la representación social quizás a teoría sociológica y antropológica, pero en este ámbito de construcción de alteridad. ¿De qué manera lo haría?
Algunos autores sociólogos conciben que lo que ha ocurrido en México en estas últimas décadas es un rompimiento del tejido social. Bueno, así le llaman, ¿verdad? Otros hablan de que las instituciones sociales no solamente están en cuestionamiento, sino que están degradadas. La familia, la escuela, la iglesia, la política, y efectivamente es lo que vemos. Y si nosotros nos movemos, digamos, desde la visión de la alteridad, pues lo que está ocurriendo es que estas instituciones que fueron creadas después de la revolución, obviamente muchas prosiguieron desde antes, pero las nuevas instituciones fueron, digamos, entidades regulatorias en la vida social, entre las personas, ¿verdad? O sea, se creó una alteridad regulada. ¿Qué es lo que pasa cuando esas mediaciones se rompen? Pues entonces queda una relación directa, ¿verdad? Y la alteridad ya deja de existir, y es el problema que está pasando ahora, digamos, con el fenómeno de la violencia. Cuando el Estado le declara la guerra al narcotráfico, es una guerra, ¿verdad? Entonces allí la alteridad deja de estar regulada por un esquema jurídico, un esquema sociológico, y pues es una guerra. Entonces, si esto cómo está, digamos, influyendo. Hoy en la mañana escuchaba las noticias de que lo que está sucediendo en Michoacán, hubo manifestaciones de población en favor de la familia. Uno podría espantarse, decir, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo creo que antes de juzgarlo, hay que comprenderlo. Y entonces, para comprender, decir, ¿qué está pasando en una situación donde, digamos, los malos, así los han colocado? Y fíjese, cuando digo los malos, es como el Estado ha colocado al otro en la alteridad, como los malos, ¿verdad? Los enemigos, los bárbaros. Eso es terrible, porque eso está colocando, digamos, fuera de la institución al propio Estado. Y entonces eso evidentemente que tiene una reacción en la sociedad. Entonces, lo que yo estoy viendo en estos últimos 4 años con este nuevo gobierno es que el alter, si bien antes era, si ustedes quieren, llegar hasta una demagogia, pero existía como un imaginario, tenía ¿verdad? presente. Se estaba presente. Hoy no, porque es el enemigo. Es la construcción del enemigo, y cuando se construye, y a mí me preocupa, porque cuando un proceso empieza a construir a un enemigo en la sociedad, pues estamos en la puerta de los genocidios. Por supuesto. Entonces, yo lo veo con mucha preocupación que esté ocurriendo, y que del lado de la sociedad, pues no haya conciencia de estos fenómenos, y tampoco de los intelectuales. O sea, allí todos mis colegas de ciencias sociales, al trabajar el problema de la violencia, por ejemplo, ayer veía también el periódico que acaba de presentarse un libro sobre la violencia de un autor, pues famoso, ¿verdad? Y la crónica de allí es que, bueno, se habla de las ciencias sociales, cómo se aproximan a la violencia, pero eso no es meterse a examinar, haciendo uso de todas esas teorías y esas aproximaciones a la violencia misma. Es decir, porque era un libro muy celebrado ahora en la FIL, ¿verdad? Decía que da cuenta de un panorama de la violencia, porque habla desde la antropología, la sociología, la psicología y demás. Yo creo que necesitamos, quienes estamos metidos en la investigación social, tomar, digamos, esas teorías, pero irnos al fenómeno mismo, no decir, es que la antropología dice tal y tal cosa de la violencia, es que la sociología, hay muchas teorías y dicen de esto. Sí, pero necesitamos ir del fenómeno real que está ocurriendo de la violencia, y entonces de ahí partir para examinarlo desde las diferentes teorías, ¿verdad? Eso es diferente. Yo no conozco ahorita ningún estudio, ninguna aproximación
que hable de eso. Por otro lado, se acaba de presentar un libro sobre el narcotráfico, ¿verdad? Pero igual y hay varios, pero son aproximaciones que se hacen descriptivas, ¿no? Nada más. Con la pura descripción, no se ponen allí un intento de explicativo desde la teoría. Y yo creo que eso hace falta, porque si no se hace, pues estamos dejando que el poder, digamos, instrumente políticas que tienen que ser a políticas genocidas, y que la sociedad, pues nos quedamos avalando eso. Es muy interesante lo que usted menciona, ¿no? Estas consecuencias que podría tener el imaginario social colectivo de nuestro país sería algo, es algo muy interesante. Y como pues, yo sí le quisiera preguntar, ¿qué otras consecuencias a nivel psicológico tal vez de nuestra sociedad podríamos llegar a tener? Porque ya vamos 4 años, ¿no? 4 años de estar sumergidos en esta guerra, y se prevé que no va a terminar el próximo año, ¿no? Sino se va a alargar un poco más. ¿Y cuáles podrían ser esas consecuencias dentro de las representaciones sociales de nuestro país? Sí, ya lo estamos viendo. Una de ellas es la presencia del miedo. El miedo, y hay varios autores que lo están trabajando, ¿verdad? El miedo, el terror, eso es lo que está viviendo a un nivel individual, y eso está afectando la estructura socioemotiva, ¿verdad?, de cada una de las personas. Yo lo veo con mis estudiantes aquí, ¿verdad? Ellos me han expresado muy claramente, es que tenemos miedo del incierto, miedo del futuro inmediato, miedo de que los puedan matar, o sea, hay miedo. Y sabemos en psicología que el miedo produce dos consecuencias. Por un lado, inhibe la toma de conciencia, y por otro lado crea, digamos, una latencia, un rencor acumulado que puede expresarse en un momento, igual con violencia, ¿verdad? Okay. Entonces el miedo, incluso como lo concibe Bauman, ¿verdad?, una sociedad del miedo, pues es producto justamente de que el pensamiento social ha perdido referentes. No hay referentes porque no hay un proyecto social que jale, digamos, y que se vea como viable. Vamos a ver el próximo año, cuando empiecen las campañas de los partidos, la oferta. El problema es que ya no hay credibilidad. Claro. Yo veo que los dos grandes fraudes electorales que se hicieron en 1988 uno y en 1990, en el 2006 el otro, han generado en la sociedad una serie de fenómenos muy complejos que, digamos, se han traducido por un lado al desánimo. Yo no dudo que muchas de las personas involucradas en las redes del narcotráfico sea también una consecuencia de esto. Ahorita nadie lo ha asociado, ¿verdad? Pero digamos, si hacemos referencia a lo que ocurrió en 1968, cuando muchos de los jóvenes que pues vivimos la represión del Estado, pues unos optaron por las drogas, pero otros por la guerrilla. Entonces aquí el impacto social, y habrá que estudiarlo bien, de estos fraudes, porque yo lo he escuchado y he analizado también en crónicas, ¿verdad? O sea, a las personas se les cerró el mundo, la vía electoral como que ya no es, después de estas dos experiencias, como que ya no hay credibilidad, ¿verdad? Digamos, está todo el movimiento de López Obrador, que plantea un cambio pacífico, pero ¿qué tanto esto hoy, digamos, puede ser creíble ante una situación de violencia generalizada? Cuando un tercio del país, de los municipios del país, ya está controlado por el narcotráfico, ya no está el Estado ahí, ya no está esa mediación. Entonces, digamos,
que sí a nivel individual el impacto es en ese miedo, también a nivel social, y que una sociedad con miedo pues es una sociedad paralizada o con latencias digamos de violencia, ahí sí fuera de todo código, ¿verdad? Y lo estamos viendo, por ejemplo, en el narcotráfico, ¿verdad? O en los secuestradores, o en estos niños, por ejemplo, que sicarios, que claro, hay antecedentes, ¿verdad? En Nicaragua, en El Salvador, el poder usaba también a estos niños, y quiero decirles que desde la psicología es prácticamente imposible regenerar para este tipo de niños, volverlos a insertar a la sociedad. Sí. Y entonces, si estos son casos extremos, pero los casos extremos siempre nos dan cuenta de mucho, entonces la sociedad también se está acercándose a estos casos extremos, ¿qué tanto va a ser posible en pocos años regenerar todo este tejido de convivencia? Yo no lo sé, lo veo muy grave. Oiga, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando ya de una cuestión del narcotráfico, por así decirlo, también hay una representación social en algunos sectores de la población que ven al narcotraficante como aquel que les da cierta seguridad, que les brinda algún subsidio, por así llamarlo. Incluso se empiezan a crear algunas iconografías, ¿no?, que también impactan en el imaginario colectivo, como el Malverde, por ejemplo, ¿no? Y hay una representación social también a raíz de ese fenómeno de la agresión. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tal vez pudiéramos llegar a entender estos procesos, que a final de cuentas son unos procesos que, si bien es cierto, se toma al narcotráfico como el enemigo, como precisamente el cáncer de la sociedad, pero por otro lado también hay una pues digamos una fuente de que pasa lo contrario, ¿no? De que también hay esa ambivalencia en esta representación social del narcotráfico, que lo traigo a colación porque pareciera ser que hoy en día la única violencia que se genera en el país es el narcotráfico, porque así lo han hecho ver incluso los medios de comunicación. Efectivamente, habría que estudiar todos estos fenómenos, y algo que es muy importante en la teoría de las representaciones sociales, y por la cual a mí también me gustó esa teoría, es que no es una reflexión que hizo Moscovici y que es una teoría ahora sí que de los teóricos, ¿verdad?, aunque suene raro, sino que la teoría tiene siempre una base empírica. Estudiamos a las personas, lo que están pensando. Entonces, yo considero que habría que investigar qué está ocurriendo con la sociedad, con estos grupos. Efectivamente hay datos, ¿verdad? Hay hechos como estos de reconocer en el narcotraficante a un ícono, ¿verdad? O los corridos, los corridos. Sí. Ahí yo considero que no solamente desde la teoría de la representación, sino también las teorías sociológicas y antropológicas nos están dando cuenta de el surgimiento de contrapoderes, es decir, o por ejemplo de la película esta del infierno, ¿verdad? Cuando la proyectaron aquí en las islas, en Ciudad Universitaria, cuando aparece el personaje ¿cómo? El cochiloco. Todos aplaudían. Entonces, ¿qué quiere decir eso, verdad? Que puede, digamos, interpretado desde una dimensión más psicológica, más que psicosocial, psicológica. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, es que hay una identidad allí, y entonces hay una identificación contra el que es el contrapoder, ¿verdad? Pero podríamos pensar también, por ejemplo, el caso de aplausos al cochiloco allí entre los jóvenes universitarios, pues puede ser un desplazamiento, digamos, de una angustia. O sea, si hay miedo, hay angustia,
pues se desplaza en un ícono. Y más allá, digamos, de todos los beneficios reales que el narcotráfico o los narcotraficantes tienen en las comunidades, todos lo sabemos. O sea, cuando el Estado se retira, y eso también sería parte de la problematización, cuando el Estado se retira del espacio público y ya no apoya porque toda la visión es de mercado, pues ¿quién llena esos huecos? O sea, esos huecos de protección, no solamente de seguridad, sino también de beneficio social. Bueno, sabemos que hay comunidades que por dinero del narcotráfico pues pavimentaron sus calles, tuvieron luz, etcétera. Entonces, es una base material. Y la otra es que ante este retiro del Estado es cuando efectivamente en el espacio público, pues todos estos huecos los llenan estos poderes narcotraficantes o poderes informales, y lo vemos también en la ciudad. Esa es una desgracia del neoliberalismo, de esta política neoliberal, digamos, del retiro del Estado en el espacio público. Entonces retiró, pero de una manera absolutamente irresponsable, porque rápidamente estos huecos los empezaron a llenar los poderes informales o el narcotráfico, y esto es una consecuencia de una política económica, social, etcétera, que es la neoliberal. No, es muy interesante realmente las consecuencias, o más bien lo que está pasando, ¿no? Se está construyendo incluso una nueva identidad, se está construyendo pues muchísimas cosas alrededor de todo lo que está pasando. Interesante también cómo estos poderes, como los estamos llamando, son los que ocupan esos espacios, ¿no? Que el Estado ha dejado. En fin, pues hablábamos también, ¿no? Sobre el impacto que va a tener sobre los niños o las nuevas generaciones que ya viven con un contexto completamente diferente que el que tenían ya hace algunos años este país. Y bueno, pues tal vez es momento pues de que podríamos hacer otra pequeña pausa para pasar a un tercer bloque y hablar un poco sobre lo que va a pasar en este país, ¿no? Ya estamos viendo algunas de las consecuencias, pero que probablemente se van a agravar, ¿no? Entonces regresamos. Pues yo mi identidad la he formado con base en mi familia y en cómo se ha desenvuelto mi familia, ¿no? En los valores que me han inculcado. Creo que siempre la primera formación que se te debe dar es tu familia, y de ahí yo me he formado, he intentado formar, ¿no? Una persona pues no del bien ni del mal, simplemente tratar de siempre hacer lo correcto. Pues es la manera en la que tú te puedes desarrollar y desenvolverte, ¿no? En la sociedad, en cómo tú puedes manejar lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Tus valores y los valores que tienen los demás, cómo los puedes conjuntar para que todo sea una armonía, como debe de ser, ¿no? No creo que me sienta parte de un grupo en específico, y mi identidad la formé culturalmente, con lo que yo veía, con lo que consideraba yo que era bueno o que era malo, lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Pues básicamente es eso. En compañía de mis amigos, porque fueron, no sé, tomé parte de algunos de ellos y así formé yo mi identidad. Sería como el grupo que tú perteneces, a los grupos de amigos que ahora sí que perteneces, o al grupo de, podríamos decir, podría incluir ahorita como las tribus urbanas. Tomo de lo que considero lo mejor de algún grupo, pues lo que me gusta de ese grupo, ahora sí. Bien, estamos de regreso, gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, pues ya llegó la hora de abordar el tercer bloque, que bueno, es el último, como ustedes saben. Y pues bueno, vamos a tratar con su ayuda, sobre todo, doctor, de ir dibujando un escenario venidero, ¿no? Si bien es cierto, ya estamos viendo procesos donde cada vez la violencia permea más las capas, todas las capas de la sociedad, y cada vez, digamos, la violencia va generando más violencia, ¿no? Ya hoy hay un número bastante amplio de tipos de violencia, alguna física, psicológica, pero hay algunas que
y que yo siento que es lo que está pasando en este momento, que se están juntando todas y se están manifestando de una manera pues ya masificada dentro de nuestro contexto, ¿no? Si bien es cierto, también la cuestión económica genera cierta incertidumbre y eso también es un caldo de cultivo para la violencia. Y bueno, ahora estos tiempos todavía son más difíciles. ¿Hacia dónde podemos ir, no? Tampoco sin ser tan catastrofistas, ¿no? Por así decirlo, pero sí realistas y ir creando una dimensión de ese escenario de manera concreta. Lo que podría decir, y a lo mejor ya hay un poco fuera del campo de la representación social, porque el fenómeno de la representación social, dado que es parte del pensamiento social, nos da indicios, ¿verdad? Indicios, pero necesitamos de aproximarnos de una manera más compleja. En mi caso particular, eso me llevó a estudiar las teorías de la complejidad, ¿verdad? Y digamos, dentro de estas... es importante, digamos, todavía hacer analogías. Yo pienso que la sociedad mexicana, como una sociedad compleja, está colapsada. No es un colapso generalizado, pero sí ya se ha colapsado en varios puntos. Ahora, el colapso no quiere decir que se entra al caos, ¿verdad? Sino es un proceso en donde se reconfigura la sociedad de una manera diferente a la que ha sido en todo el siglo pasado, ¿verdad? Entonces, en esta reconfiguración de la sociedad, ¿cuál va a ser la tendencia? Yo ahí no estoy muy claro, ¿verdad? Porque puede ser una configuración peor que la que vivimos ahora, y eso da un orden. O puede ser mejor, que sería la apuesta, ¿verdad? Una salida, digamos, a una transición de manera pacífica, y es donde yo apostaría todo lo que está de mí, ¿verdad? Y que para poder lograr esto. Y aquí la imaginación es importante. O sea, yo me imagino que en una salida pacífica, no de guerra, pues la sociedad tomaría conciencia de todas estas cosas y diría, la ruta que queremos para los 100 años es otra, ¿verdad? Que no es esta de la violencia, que no es esta de la disolución de la sociedad, que es recuperar a un Estado, pero un Estado realmente que refleje los intereses de la sociedad. Se habla incluso en algunos de los proyectos sociales de una cuarta república. Efectivamente había que refundar la sociedad y hay que refundar las instituciones. Con las que tenemos como están, esas ya no funcionan. El primer paso es refundar las instituciones. Ahora, refundarlas implicaría, porque las instituciones las hacemos las personas, pero también los códigos, ¿verdad? Y allí el pensamiento es importante, la representación, no nada más el ámbito de lo jurídico. Entonces, porque digamos, la sociedad es una sociedad corrompida en todos los niveles, y lo vemos a diario, ¿verdad? Justamente por eso, entonces, eso tendrá que regenerarse. Yo no me colocaría en términos de que los malos son los otros y hay que eliminarlos. No, o sea, ¿cómo? Y ahí yo retomaría una de las banderas que dio el EZLN, ¿verdad? Cómo construir un mundo donde quepan todos los mundos. Es decir, nuestro gran desafío como sociedad es tomar conciencia y establecer, digamos, generar procesos donde todos quepamos, obviamente en una configuración, en un perfil de una desigualdad no tan pronunciada como la que hay, que ese es el gran problema, digamos, en términos de sociedad. Vemos una sociedad con una brecha de desigualdad, bueno, inimaginable. Eso no tiene futuro, digamos, un futuro para una sociedad distinta. Entonces tenemos que pensar en una sociedad que acorte la brecha de la desigualdad. ¿Esto que implica un gran acuerdo? Sí, empresarial, un acuerdo político, etcétera, pero sobre todo en una
refundación de las instituciones. Esto por un lado en el ámbito local. Ahora, yo considero que el futuro inmediato de lo que ocurre en México, por ejemplo, las elecciones del próximo de 2012, van a depender mucho de la coyuntura internacional. O sea, el fenómeno de la globalización es un hecho, no es teoría, es un hecho, y entonces lo que se da aquí está articulado en términos económicos, políticos y ya hasta culturales también con lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Entonces yo considero que 2012, por esto tampoco podría predecir como tendencias. Lo que he dicho es un poco mi aspiración, ¿verdad? Pero como tendencias es difícil, porque no son tendencias lineales, ¿sí? Son tendencias que se fractalizan. Es decir, cualquier cosa puede ocurrir mañana, pasado mañana, a nivel local o a nivel internacional. O sea, la situación internacional también habría que examinarla en términos de cómo se está moviendo, y yo ahí sí considero que pues no hay nada, que los escenarios tendenciales no son ahorita lo que nos podrían dar luz de los fenómenos, sino tendríamos que verlo desde mi punto de vista más en términos de procesos complejos, de complejidad. Por eso hablaba de los colapsos de las sociedades complejas, ¿verdad? Y yo creo que estamos inmersos a nivel global en colapsos que tampoco sabemos cuál es el curso que va a tomar. Eso dependería mucho de la acción humana. Siempre y cuando fuera una acción consciente, ahí se habría la posibilidad, pero sin caer en pesimismos. Yo diría ese es el gran desafío, ¿verdad? Que tendríamos que hacer muchos, y sobre todo los intelectuales que influyen en la sociedad tendrían que estar generando sentidos y proyectos de civilizatorios, no como al que hemos llegado hasta hoy. Eso es así un poco lo que yo veo. No puedo decir que el curso vaya a ser ese porque hay incertidumbre, ¿no? Porque hay incertidumbre, viene a ser una incertidumbre que va a generar, digamos, nuevos fenómenos que ni nos imaginamos. Sí, es un hecho de que nuestra sociedad vive en una sociedad de riesgo, ¿no? También se puede llamar de esa manera, en la que, como bien menciona, cualquier cosa puede suceder. Y me pareció muy interesante, ¿no? Tocar ese tema de la complejidad. O sea, yo considero que la sociedad es más compleja que nunca por estas cosas, ¿no? Porque ya hay se interconectan muchísimas cosas, tanto culturales, políticas, ideológicas. Todo eso ha ido transformando también el imaginario de cada uno de nosotros, de cada país. Obviamente nuestro contexto nacional es muy difícil, por eso, ¿no? Justamente por lo que estamos hablando, las consecuencias que va a tener todo esto a largo plazo. Que las consecuencias a corto plazo pues son las que hoy en día estamos viendo, pero a largo plazo pueden ser muchísimo más difícil, porque, como menciona, van a ser ya algo que van a quedar marcado, ¿no? Dentro del imaginario, dentro de nuestra propia concepción, ¿no? De la vida y todo eso. Pues yo no sé, te quieres dar algunos comentarios finales para tratar de terminar con este pequeño bloque final. Pues más bien, no sé si pudiéramos escuchar más bien al doctor, finalizar tal vez esta idea de la complejidad, ¿no? Que pareciera ser que algunos de nosotros pues todavía no la entendemos bien, y tal vez finalizar con el comentario de cuáles pudieran llegar a ser, ya sé que a lo mejor es impensable, pero algunas de las aproximaciones de la complejidad, pero ligándolo con las construcciones sociales, ¿no? Es decir, y retomar un poco el concepto de la paz, que pareciera ser que en esto nos enfocamos más a la agresión, pero también hacia dónde puede ir la paz en términos de complejidad, aunque cada vez pareciera ser que exista menos, pero bajo la premisa que usted mismo planteaba de que todo puede pasar, pues esa misma paz, ¿cómo pudiéramos percibirla, ¿no? Con esta complejidad que hoy vivimos? Yo considero que si
los grupos en la sociedad, si nosotros mismos concebimos la paz como un estadio que construimos los propios humanos, entonces eso implica que la construcción de la alteridad que estamos haciendo debe ser en otros términos y no en términos de como se ha generado en algunos sectores intelectuales de la tolerancia, ¿verdad? Es que deben ser tolerantes. No es el sentido de la tolerancia, sino del respeto a la otra persona, siempre y cuando esa otra persona igual establezca un respeto hacia nosotros. Eso quiere decir que, digamos, en una situación de gran desigualdad, obviamente no puede haber paz si ésta sigue creciendo. Se construirá la paz al momento en que, digamos, se acorte esa brecha de desigualdad. Y hablo de desigualdad en todos los términos, no nada más económica, ¿verdad? Digamos, somos un pueblo racista. Que eso no todos lo aceptan, ¿verdad? Y que tomar conciencia de eso, a lo mejor es una perogrullada, pero yo diría que la educación es uno de los de las vías para poder reconstituir, digamos, después del colapso, poder reconstituir o reconfigurar una nueva sociedad bajo otros términos, ¿verdad? Y ahí sí lo que hace falta pues es imaginación. Cómo estos nuevos imaginarios tienen que partir de una ética que no está tampoco muy clara en estos días, ¿verdad? Y que habrá que construirla en los espacios públicos, no en el privado. Estoy hablando, digamos, al corto plazo. ¿Cómo eso se traduciría en un programa, en un proyecto, digamos, de nación? ¿Qué sería eso? Bueno, lo que yo veo hasta ahora es que los partidos políticos, por lo que están ofertando para la sociedad, no es una nueva sociedad, ¿verdad? No es, apuestan por una continuación. Se apuesta por una continuación, entonces una fragmentación, un mismo modelo que ya se vio que en el mundo está haciendo agua el modelo neoliberal, pero todavía tiene muchos asideros, ¿no? Entonces, pensar en estos fenómenos en términos de complejidad, pues sí nos permite hacer uso sin perder nuestras identidades de todos los saberes de las ciencias sociales, que eso hay que remontarlo en primer lugar, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a pensar en términos de complejidad, tomando conocimiento antropológico, sociológico, de ciencia política, uno piensa que pierde su identidad como sociólogo, como psicólogo social. Eso yo creo que hay que remontarlo. Y la institución educativa no está caminando para transformarse en términos de las transdisciplinas. Se siguen fragmentando y las nuevas disciplinas, las nuevas carreras no siguen siendo, digamos, carreras disciplinares. Entonces eso también es un problema. Si la sociedad no piensa y si en la educación no fomentamos el pensamiento transdisciplinar y con bases éticas y demás, pues no creo que surge esto en los partidos políticos, ¿verdad? O en el gobierno. Es un debate también histórico, porque eso se ha reflexionado en términos de lo que fue el proyecto del socialismo, ¿verdad? En los diferentes países. Es un tema que se abandonó, pero que tenemos que recuperar. Yo creo que por eso es pertinente, ¿no?, invitar a todas las personas que están viendo este programa a reflexionar en torno a las ciencias sociales, a la transdisciplina, a lo necesario que es repensar
repensar hasta lo más básico de la sociedad, ¿no? En el último programa también nos comentaban así de, pues tenemos que replantear cómo vamos a vivir todos juntos. Claro. Y eso es lo que en este momento también podemos tomar como una invitación a todos los estudiantes, a todos los profesores que están viendo este programa, pues que replanteemos todas estas ideas básicas de la convivencia entre todos los seres humanos, ¿no? Sí, yo también estaría inclinado por eso y haría la misma convocatoria a todos los que nos vieron en reflexionar sobre estos asuntos y discutir, ¿verdad?, con otros, porque no se puede quedar en una pura reflexión, sino en una discusión. Solamente así se podrá ir abriendo un camino hacia algo distinto y nuevo. Bien, pues sí, esto es mucho más complicado. Como ven, pues tocamos temas desde sociología, psicología, antropología y todas las que nos faltan por tocar. Como siempre son temas que los tratamos de tocar lo más profundo que se puede, pero son muy complejos, ¿no? Bien, pues yo creo que hemos llegado ya al final de nuestro programa. Les recuerdo que ya estamos a punto de terminar esta primera temporada, solamente nos faltan 2 capítulos más y bueno, pues ya estamos generando alguna interacción, sobre todo con ustedes, para ir haciendo un balance de esta primera temporada y de ver cómo podemos mejorar no solamente la cuestión del debate, ¿no?, sino también crear otro canal con ustedes para tener esa comunicación, esa retroalimentación, esa discusión en el sentido sano, y esperemos que ya en la segunda temporada podamos tener más medios de comunicación. Ahora tenemos otro, aparte de los que ya les hemos mencionado, estamos en una estación de radio, Panóptico Social también sale todos los lunes. La dirección electrónica es www.vinil33.net. Ahí salimos los lunes de 4 a 6 y tratamos de dar un complemento a lo que aquí hacemos en Panóptico Social en el video podcast. Y bueno, pues los esperamos el siguiente capítulo. No sé si quieran agregar algo. Agradecer nuevamente al doctor por aceptar esta invitación. Realmente fue un programa que disfruté muchísimo. Gracias por aceptar esto. Ojalá en la próxima temporada nos volvamos a platicar sobre el tema, cómo se ha ido moviendo el asunto. Y pues agradecer también a Gonzalo, que estuvo detrás de la cámara y estuvo de camarógrafo el día de hoy, y pues a mi compañero Esteban, y sobre todo a todos ustedes que están compartiendo este contenido, que están viendo los videos, que están polemizando acerca de todo lo que estamos platicando en estos programas. Y pues estamos abiertos a cualquier pregunta, a cualquier comentario, propuesta que ustedes tengan. Pues recuerden visitarnos en nuestra página principal, www.panopticosocial.com. Gracias, pues les agradezco, y a todos ustedes.